Bienvenidos a Wikistarios. Acompáñame a conocer el apodo o mote de los 28 equipos que hoy formas la primera división del fútbol argentino. Por orden alfabético situaremos en primer lugar a la Argentinos Juniors. Su apodo data del año 1957 cuando en una crónica, el columnista de Clarín, Diego Lucero, los llamó de esa manera tras una resonante victoria frente a Boca. En el campeonato de 1960, que el conjunto de la Paternal peleó hasta el final con River e Independiente, el apelativo tomó aún más fuerza y se asentó en la sociedad. Con el correr de los años, mutó a El Bicho, aunque se los llama de las dos maneras. A sus divisiones inferiores, de las más destacadas a nivel mundial, se las conoce como el semillero del mundo, porque las figuras que se iniciaron allí, como Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme, o Fernando Redondo abastecieron a los mejores equipos del fútbol mundial. Atlético Tucumán, el decano. La palabra decano se utiliza en otros ámbitos para referirse a la persona que tiene más antigüedad en determinada comunidad. En este caso, el uso del apodo tiene el mismo significado. El Club Atlético Tucumán fue fundado el 27 de septiembre de 1902 y es el más añejo del norte argentino y uno de los más viejos de todo el país. Banfield, el taladro. En 1940, un Banfield recién ascendido a primera sorprendió a muchos obteniendo grandes goleadas, como por ejemplo 2-5-0 frente a Lanús en el Clásico, un 7-3 ante Irlanda o un 5-1 contra Newell's. Por esta razón, el diario El Pampeano le colocó este seudónimo, haciendo alusión a la manera en la que agujereaba los arcos rivales. Barraca Central, el guapo. El apelativo de Barraca Central tiene que ver con su fundador, Ángel Saquito Gardella. Él era un hombre que paseaba por las calles del barrio muy elegante, de camisa y saco. Por este motivo, su equipo adquirió el mote de guapo. Belgrano, el pirata. En este caso, el apodo fue puesto de manera despectiva por uno de sus rivales más acérrimos, en este caso Racing de Córdoba. Se debió a que los hinchas de aquel club acusaban a los de Belgrano de robarles sus banderas. Boca, los Xeneize o los Bosteros. El primero de ellos está vinculado a los orígenes del cuadro de la Ribera. Es que en aquel momento, la Boca estaba poblada, en su mayoría, por inmigrantes oriundos de la ciudad de Génova. Allí se habla un dialecto llamado Ligur, propio de la provincia de Liguria. Se conoce a la ciudad como Sena y a sus habitantes como Senexi. Los 7 fundadores de Boca Juniors argentinizaron esa palabra, transformándola en Xeneize. Bosteros es un apodo puesto despectivamente por los hinchas de su acérrimo rival, River Plate. Se debe a la cercanía de la Bombonera con el riachuelo, uno de los sectores más contaminados del Río de la Plata, que está repleta de residuos y desechos humanos. Los hinchas del Millonario decían que en las inmediaciones de la cancha de Boca había olor a bosta y desarrollaron aquel apelativo para referirse a su clásico rival. Central Córdoba, el ferroviario. En 1919 la institución de Santiago del Estero fue fundada por empleados del Ferrocarril Central Córdoba, que conectaba Buenos Aires, Córdoba y el norte argentino. Como muchos de los dirigentes, jugadores e hinchas trabajaban en la industria, decidieron colocarle este mote al club como una forma de honrar a sus seguidores y rendir tributo a la importancia del ferrocarril en la historia de la ciudad. Defensa y Justicia, el Halcón de Varela. Pese a que el club fue creado en el año 1935, recién adquirió su apodo 50 años más tarde. El responsable de que se los conozca de esta manera es Ricardo Pérez, quien asumió la presidencia en 1985 y también era el mandamás de la compañía de transportes El Halcón, que opera la línea de colectivos 148, una de las más populares de Florencio Varela. Además del apodo, la institución toma los colores de la empresa, dejando de lado el azul y blanco para pasar al amarillo y verde. Deportivo Riestra, el Malevo.
El malevo es una figura muy común en los tangos de las primeras décadas del siglo XX. Se refiere a una figura de hábitos vulgares que buscaba toda clase de artimañas para sobrevivir. Estas personas estaban presentes en los arrabales, que es como se los conocía a los barrios humildes del sur de la ciudad de Buenos Aires, como Pompeya, de donde es oriundo Deportivo Riestra. Estudiantes, Pincharrata o El León. El primero de los apodos tiene dos versiones difundidas por el propio club. La primera de ellas, la menos popular, tiene que ver con que los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de La Plata, varios de ellos futbolistas de la institución, hacían sus experimentos con roedores. La otra versión, tiene como protagonista a Felipe Montedónica, un fanático del club desde su fundación. Él trabajaba con su hermano menor en el mercado de la ciudad, y como allí se juntaban muchas ratas, corrían tras ellas con un tenedor grande, lo que les valió el apodo de Pincharratas. Como iban tan seguido a la cancha, el apodo se extendió al resto de los simpatizantes. Sobre finales de la década del 60 y principios de los 70 minutos Estudiantes adoptó el seudónimo de un animal, el león. Entonces eran los tricampeones de América. Pensaron, si Gimnasia es el lobo del bosque, nosotros seremos el rey de la selva. Gimnasia, el tripero o el lobo. Cruzando de vereda en la capital de la provincia de Buenos Aires, el lado azul y blanco de La Plata también se identifica con dos apodos. El primero de ellos tiene que ver con la profesión de los primeros jugadores e hinchas del club. Muchos de ellos trabajaban en los frigoríficos de Swift y Armer, los dos gigantes que se habían instalado en los alrededores de la ciudad tras el declive de los saladeros. Por trabajar entre tripas, se ganaron el apodo de triperos. Lobo es un apodo mucho más lógico teniendo en cuenta la ubicación de su estadio, el Juan Carmelo Cerillo. Y es que la casa de Gimnasia se encuentra en el medio del bosque platense. Godoy Cruz, Tomba o el bodeguero. Ambos apelativos provienen del mismo lugar, de la bodega Antonio Tomba. El club adquirió los apodos cuando se fusionó en 1930 con el equipo del almacén de vinos fundado por el inmigrante italiano. Huracán, el Globo o el Quemero. Los fundadores del conjunto de Parque Patricios tenían una gran relación con el padre de la aviación argentina, Jorge Newbery. En 1909, él piloteó un globo aerostático de nombre El Huracán desde el barrio porteño de Belgrano hasta la localidad brasileña de Bagé. Este hecho provocó que los propios futbolistas de la institución pidieran utilizar el globo como símbolo del escudo. La otra forma de llamar a Huracán proviene de su cercanía con la quema municipal, sitio donde se prendía fuego la basura de los porteños. De hecho, muchos cuentan que durante los partidos el humo dificultaba la visión de los espectadores. Independiente, el rojo o rey de copas. Es obvio que el apodo proviene del color de su camiseta, pero ¿cómo lo adquirió? La idea de los fundadores del club era que la indumentaria sea azul y blanca, pero como ya los utilizaba Quilmes, debieron buscar por otro lado. Arístides Langone, primer presidente provisorio de la institución, quedó maravillado con el Nottingham Forest, equipo inglés que se encontraba realizando una gira por Buenos Aires. Fue allí cuando, ante la negativa de utilizar los colores pensados previamente, optaron por el rojo. El 29 de agosto de 1976 Independiente venció 4-2 por penales a Atlético Español de México, por la Copa Interamericana. Ese título fue el número 12 del rojo a nivel internacional, lo que lo catalogó como el rey de copas, haciendo alusión a la carta más alta de la baraja española. Independiente Rivadavia, la lepra mendocina. Este es un apodo que pudo haber sido impuesto por error. La historia data del año 1929, cuando en la cancha del Azul, la otra forma de llamar al conjunto mendocino, se disputó un partido benéfico para apoyar a los enfermos. Pero resulta que, según los documentos oficiales, no era contra la lepra, sino contra la tuberculosis. De hecho, no hay registros de ningún partido benéfico contra aquella enfermedad en esa época. Lo cierto es que por confusión debido a que la afección es similar, los denominaron leprosos y no tuberculosos. Instituto, La Gloria. El seudónimo data del año 1919,
un año después de la fundación del equipo. En aquella temporada, el conjunto blanquirrojo desfiló por la segunda división de la Liga Cordobesa y obtuvo el ascenso a la primera. Los reportes de la época marcaron que ese equipo era la gloria de la provincia. Lanús, el granate. Se debe al color de su camiseta, propuesto por el arquitecto Carlos Puentis, el encargado de diseñar la equipación y el emblema del club. Se cree que los colores fueron tomados por el Pontevedra de España, ya que la mayoría de sus fundadores eran oriundos de aquella ciudad. Otros dicen que el propio Puentis fue quien optó por esa gama para distinguirse del resto de los equipos del fútbol argentino. Newell's, la lepra. Los apodos de los equipos de Rosario están estrechamente ligados entre sí. La historia cuenta que a principios del siglo XX se organizó un partido a beneficio entre los dos grandes de la ciudad, para ayudar a los enfermos de lepra. El rojinegro aceptó la invitación, mientras que su rival no se presentó a jugar. Tras este suceso a Newell's se lo conoce como la lepra. A diferencia de Independiente Rivadavia, que también porta el mismo apodo, esta historia está probada mediante documentos de la época. Platense, el calamar. Al igual que sucede con Argentinos Juniors, equipo con quien mantiene una fuerte rivalidad, el seudónimo fue impuesto por un periodista. En este caso se trata de Antonio Palacio Sino, uruguayo que trabajaba en el diario Crítica. El apodo se debe a que en sus inicios el conjunto de Vicente López jugaba de local en un estadio cercano al Río de la Plata que se inundaba cada vez que llovía. Los dueños de casa, acostumbrados a esta situación, se desenvolvían con naturalidad en esas condiciones. Por este motivo, el cronista publicó que los muchachos se movían como calamares en su tinta. Racing, la academia. El sobrenombre del conjunto de Avellaneda está vinculado a sus éxitos deportivos. En 1913 ganó el primero de sus 7 campeonatos consecutivos, récord que aún no se ha podido igualar en el fútbol argentino. En los 2 años siguientes fue campeón invicto, convirtiendo 95 tantos y recibiendo apenas 5 en el segundo de ellos. A partir de aquella superioridad, se comenzó a decir que Racing era una academia, porque les enseñaba a jugar a sus rivales. River, Millonario o Las Gallinas. El primer mote data de los primeros años de la década del 30. River ya era uno de los equipos más populares del país y su dirigencia rompió el mercado de pases con 2 transferencias récord para la época. La primera se dio en el 31 minutos, cuando fichó a Carlos Peuselle, desde Sportivo Buenos Aires por 10.000 pesos. Un año más tarde, contrató al goleador de Tigre, Bernabé Ferreira, por 35.000 pesos, en lo que fue la transferencia más cara del mundo en aquella época. El segundo apodo nació de manera despectiva, luego de que el conjunto de Núñez cayera ante Peñarol en la final de la Copa Libertadores 1966. River perdió en Uruguay, ganó en Buenos Aires y debieron definir al campeón en un tercer partido, disputado en Santiago de Chile. La banda se imponía por 2-0, pero el Carbonero lo dio vuelta y llevó el partido al alargue, donde lo terminó ganando 4-2. Algunos días más tarde, visitó a Banfield por el torneo argentino y los hinchas locales tiraron al campo de juego una gallina real con una banda roja pintada en el pecho, para burlarse de la derrota del Millonario. Rosario Central, el canalla o la academia. El seudónimo del conjunto rosarino está estrechamente relacionado al de su clásico rival. Así como Newell's aceptó participar en el encuentro benéfico para ayudar a los enfermos de lepra, Central no lo hizo y le quedó el mote de los canallas. Sin embargo, en la web oficial del club hay otra versión sobre el surgimiento de dicho apodo. En 1928 los hinchas prendieron fuego varias banderas del club Belgrano de Rosario, con quienes también tenían una gran rivalidad. Al percatarse de la situación, los hinchas de Belgrano comenzaron a gritarles: "son unos canallas". El otro apodo del conjunto rosarino surgió por su poderío en la Liga Rosarina, durante 1913 y 1917. Esta situación generó la comparación con Racing, que fue heptacampeón del fútbol argentino entre 1913 y 1920. San Lorenzo, el Ciclón, el Cuervo, el Santo, el Matador o los Gauchos de Boedo. El conjunto de Boedo es, sin dudas, el que más apodos tiene.
Los dos más populares son Ciclón y Cuervo. El primero de ellos surgió en 1930, cuando Hugo Marini, periodista del diario Crítica, utilizó ese adjetivo para referirse a la contundencia con la que atacaba y ganaba en casi todas las canchas. Por otra parte, el mote Cuervo tiene que ver con el fundador de la institución, el padre Lorenzo Massa. Surgió a partir de la vestimenta negra de los curas de la iglesia a la que Massa solía asistir. El apodo santo también está relacionado a sus orígenes religiosos. Los gauchos surgen en la década de 1930, cuando arribaron a la institución grandes jugadores desde el interior del país, como los santafesinos Alberto Chividini, Gabriel Magán y Genaro Cantelli. El último que surgió fue Matadores, tras el Campeonato Metropolitano de 1968, donde San Lorenzo salió campeón invicto. Aquel equipo dirigido por el brasileño Tem, se destacó por no brillar tanto en los primeros tiempos y matar a sus rivales en la segunda etapa. Sarmiento, verde. El apodo del conjunto juninense tiene que ver con el color de su camiseta. Siempre predominó el verde, aunque en sus inicios se combinaba con el color blanco con un patrón de rayas horizontales. Sin embargo, optaron por un solo color debido a que al lavar las camisetas a rayas se desteñían y quedaba un verde desgastado. Talleres, Lateo Los Matadores. El primer seudónimo tiene que ver con la primera letra de su nombre. El segundo, por su parte, tiene una historia mucho más rica. El 20 de septiembre de 1970 el conjunto cordobés enfrentó a San Lorenzo, equipo que llegaba como favorito tras haber dominado los últimos campeonatos y luego de una fructífera gira por España. Sin embargo, Talleres sorprendió al Ciclón y lo venció por 3-2. Al día siguiente, el diario La Voz del Interior colocó el siguiente título: El matador fue Talleres, haciendo alusión al apodo que había obtenido el conjunto de Boedo un par de años antes. Tigre, el matador. Otro apodo que tiene que ver con San Lorenzo. En este caso, se debe a que durante la década de 1970, el conjunto de Victoria volvió a vestir una camiseta azul y roja a rayas verticales, muy similar a la del Ciclón. Como en esa época estaba muy popularizado el mote del equipo de Boedo, sumado a que en esa campaña Tigre ascendió a Primera División, quedó instalado el seudónimo Matador. Unión, el Tatengue. El club santafesino obtuvo su apelativo debido al lugar en el que se radicó la institución. Era una zona habitada por personas de un mayor nivel económico. En esa época, estaba de moda decir tatengue en lunfardo, que quería decir de buen vivir, lo que hoy se conoce como cheto. Vélez, el Fortín. Otra vez aparece Hugo Marini como responsable del apodo de un equipo del fútbol argentino. En este caso se debe al estadio del conjunto de Liniers. Es que, en la previa de un duelo ante San Lorenzo, el periodista comparó al José Amalfitani con un fortín debido a su estructura y a la gran racha que cosechaba Vélez en su cancha en aquella época.